Entre más grande el espía, más grande la mentira. ¿Ver o no ver Argyle? Pues déjenme decirles que ya vi Argyle, esta nueva producción de Apple TV, una producción muy ambiciosa, dirigida por Matthew Vaughn, el director de Kingsman y también de una de las primeras, de las precuelas de Los Hombres X, que creo que es un director que tiene sus méritos y que es protagonizada por Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston y Henry Cavill. ¿Hay que verla? ¿No hay que verla? Les voy a contar qué pasa con esta película que tiene problemas, ahora les cuento y tiene problemas de todos tipos. Ustedes díganme si ya la vieron, si la van a ver, qué les parece, les llama la atención. Escriban todo eso en los comentarios, denle like a este video, compártanlo y desde luego suscríbanse a este canal. Bueno, voy a empezar por contarles un poco de qué va. Obviamente no se preocupen, esto va a ser libre de spoilers, pero algo que pasaba y que creo que nos pasaba a todos, incluso se acordarán que en el antes de ver Argyle, que está también en este canal y se los recomiendo, pues como que no quedaba clara la historia, ¿no? Como que era muy confuso el planteamiento que nos hacían. Y es que sí es confuso en cierta manera, pero menos confuso de lo que en realidad nos estaban proponiendo, ¿no? Creo que también esta película es por un lado pretenciosa, por otro lado se quiso hacer más interesante de lo que es. ¿De qué trata? El personaje principal en realidad es Ellie Conway, que es una novelista de historias de espías, justamente, es una novelista bastante, pues digamos, reservada de su vida personal, un tanto quizás aislada, no tiene mayor vida personal, se dedica prácticamente a escribir y le va muy bien como escritora, ¿no? Bueno, este personaje a quien vemos justamente presentando a su más reciente libro, pues resulta que de repente se da cuenta que está como en medio de un caso, de un misterio, de espías precisamente. Que de hecho esto lo vemos y es como el detonante, estos son los primeros minutos de la historia. Le preguntan que si quizás ella, como otros autores de historias, de thrillers, de espías y demás, como Lee Child, por ejemplo, el autor de Reacher, entre otros, pues que si ella también, en realidad, si fue una espía antes, ¿no? Ella dice que obviamente no. Bueno, entonces, pues nos damos cuenta en los siguientes minutos que lo que está sucediendo es que los hechos que ella plantea en sus novelas son muy similares a ciertos casos y a ciertas eh, pues investigaciones que tiene un grupo de espías. Y pues como quieren saber qué más va a venir, como tener un poco más de inteligencia alrededor de todo ello, y dado que las novelas son muy cercanas a la realidad, pues ella se ve involucrada en ello, ¿no? Y entonces, pues para tratar de salir del meollo, pues es tomada por un agente o rescatada por un agente que interpreta a Sam Rockwell, que es Aidan. Y de ahí tendremos que desentrañar pues exactamente por qué es que Ellie Conway, que es esta escritora, está en medio de toda esta serie de casos y en toda esta serie de investigaciones. Ahí está, ahí este planteamiento, creo que espero que sea más claro mi planteamiento que el que la propia historia hace, porque la verdad es que a mí me generaba mucha confusión cuando leía la sinopsis y veía el tráiler, yo decía como que no le entiendo muy bien cómo está esta situación entre la ficción y la realidad que se maneja dentro de la historia, porque además nos la has vendido como una meta historia, que quiere decir que es una historia además consciente de que es una película. Y esto se da no tanto, pero sucede porque hay rompimientos además de la cuarta pared, donde este personaje interactúa por algunos momentos con nosotros, ¿no? Como que nos lanza una pregunta y nos quiere involucrar un poco en la acción. Ok, bien, déjenme contarles. ¿Por dónde empezar?
Vamos a empezar por lo positivo. Vamos a empezar por lo positivo porque tiene sus cosas positivas. Miren, la verdad es que se nota el presupuesto. O sea, esta película costó como $100 millones, se nota el presupuesto, está bien producida, tiene un elenco muy espectacular. O sea, Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Henry Cavill, Sofía Boutella, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena, Samuel L. Jackson. Ya, vean, o sea, le estoy dando 10 nombres de figuras. Por lo menos 5 de ellos pues son estrellas y los otros pues son actores bastante conocidos, ¿no? Todos ellos están bien, se ve que la llevan bien, se ve que la pasaron bien haciendo esta película, se ve que Henry Cavill se la pasó muy bien. Ahora, voy a empezar ahí un poquito por lo de Henry Cavill. Henry Cavill está maravilloso y me parece que esto da cuenta que sería un James Bond fantástico, porque es un tipo muy guapo, bueno, lo cual ya sabemos, ¿no? Pero además juega con esta coquetería que se le da muy bien, ¿no? Que obviamente esta película está un poco más tirada hacia lo satírico, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también tengo que decirles, a ver, esta no es una película con Henry Cavill como protagonista. Él es un personaje secundario. La protagonista es Bryce Dallas Howard, quienes tienen personajes principales son Sam Rockwell, Bryan Cranston y Catherine O'Hara. Sofía Boutella, Dua Lipa, Ariana DeBose tienen prácticamente cameos. John Cena y Samuel L. Jackson tienen personajes importantes, pero no son los más importantes, ¿no? Entonces, de repente como que también en ese sentido la película es un poco engañosa. Parecía darnos a entender que esto va del personaje de Henry Cavill, que es el agente Argyle. Pero el agente Argyle es el personaje de quien escribe esta escritora, de quien escribe Ellie Conway. Bien, bueno, hasta ahí. Vamos bien. Ahora, ¿qué no me gusta de la película? Me van a decir, ¿te gusta tan poquito de la película? No, voy a agregar algo más de la película y es que se ve muy bien en términos de que tiene estas escenas visuales muy bien resueltas, bien coreografiadas. Algunas están un poco más tiradas a la exageración y demás, pero bueno, creo que es parte de las licencias y de lo que podríamos esperar en una película de este tipo, considerando que el propio Matthew Vaughn ha dicho que esta película tiene intenciones de convertirse en una franquicia y después con otra tercera franquicia sumar Argyle, Kingsman y la tercera que no sabíamos cómo se llama todavía y luego hacer este metauniverso, este multiuniverso de espías. Yo diría que vamos a dejarlo en que tiene la intención, porque Kingsman tiene 3 películas que les fue bien, no a todas igual de bien, pero bien. Y creo que Kingsman, la primera sobre todo, a mí me gustó muchísimo con Taron Egerton. Tiene mucho de lo que se buscaba que tuviera esta película, ¿no? Que es este tono de comedia, divertido, de espías, donde uno se la pasa muy bien. Y creo que ese es uno de los grandes problemas de esta película. Esta película, como que uno la ve y dices, no, pues sí está muy padre lo que está pasando en la pantalla. Pero no te involucra. Creo que ese es un gran problema de esta película. No consigues realmente empatizar con el personaje principal, con Ellie Conway, que es esencial. Y yo creo que es un problema de guión. No es un problema tanto de actuación. Me parece que va más hacia el guión. Porque no tiene... no consigue lo que pasa con Taron Egerton en Kingsman, que además es el personaje que nos pone a Taron Egerton en la pantalla, en el estrellato y demás, pero uno empatiza, te cae súper bien ese personaje desde un principio y quieres ver todo lo demás alrededor de él. Aquí no, aquí como que, o sea, no es que nos caiga mal, pero no nos interesa lo que le está pasando. Ese es un gran problema de esta película. Creo que además la película se engolosina de más. Hay demasiados giros de tuerca. En la película, como le decía hace un rato, y la palabra clave aquí es pretencioso. Es una película pretenciosa. Quiere todo el tiempo estarnos sorprendiendo y estarnos diciendo,
ve qué inteligente soy. Te tengo otra sorpresa, pero te voy a revelar algo nuevo. Y como que llega un momento en el que uno dice, ya me cansé. O sea, no está tan padre, no está tan interesante. eh, es un tanto predecible en algunas situaciones. Y eso le diluye a este factor cool, a este factor padre que debería de tener la película y que no conecta con nosotros. Ese es el gran problema de esta película. No conecta. No, o sea, uno la ve y dices, todo esto yo debería estar pensando, qué padrísima película, ¿saben? Me recordó un poco a Bullet Train, ¿se acuerdan? Que tiene a Brad Pitt. Y Bullet Train, que tampoco es la película perfecta, pero es mejor que esta, desde luego, y tiene una premisa clara, porque Bullet Train sí quiere hablar sobre otras cuestiones y demás. Esta no. Esta simplemente es un espectáculo visual, pero ese es otro de sus problemas. Es una película bastante hueca. O sea, es una serie de eventos, pero no hay algo que conecte emocionalmente. Y fíjense que qué curioso, porque les voy a recomendar algo, otra cosa que vi este fin de semana, estos días, que se llama Orión y la Oscuridad. Es una película animada que está en el top 10 de Netflix. Y rescaté una frase que me pareció sencilla, pero llena de verdad, que dice uno de los personajes y dice, las historias que realmente ayudan son las verdaderas, ¿no? Esto lo dice Hipatia, uno de los personajes. Y esto de que las historias que realmente ayudan son las verdaderas, creo que no nada más tiene que ver con las historias que realmente ayudan, tiene que ver con las historias que importan, tiene que ver con las historias que conectan, porque si importan y conectan te van a ayudar de alguna manera, nos van a decir algo a nosotros sobre esa historia. Argyle ni importa, ni conecta, ni nada, ni tampoco es tremendamente interesante, como por ejemplo le pasa a Super Mario Bros., que quizás tampoco es una película perfecta, pero es una película muy divertida. Si realmente desde un principio nos toma en ese ritmo y nos lleva. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que es una peli muy, muy desafortunada. Tiene una escena post créditos que obviamente está enfocada a estas intenciones de hacer crecer la franquicia. Yo les decía que esta película tiene muchos problemas y bueno, tiene problemas, como ya les dije, narrativos, tiene problemas de guión, desde luego, tiene problemas de pretensiones y también tiene problemas de taquilla. Esta película costó $200 millones, es carísima. Problema que tienen muchas otras recientemente y una de las grandes lecciones sobre las cuales tiene que trabajar Hollywood. Esta película, yo me voy a atrever a decirlo de ahorita, es probablemente y muy seguramente el primer fracaso de 2024. Porque esta película en su primer fin de semana está haciendo $35 millones. A nivel internacional, es nada. Es nada para una película que cuesta esto. Una película con este presupuesto tendría que estar haciendo por lo menos $500 millones para salir más o menos tablas entre su presupuesto, gastos de mercadotecnia y otros gastos. No creo que eso vaya a suceder. Porque además ni siquiera tiene buenos comentarios ni de la crítica, que me voy a incluir en ese grupo, pero obviamente, por ejemplo, en el metasitio Rotten Tomatoes tiene un 35%. Pero además, hay una métrica que a mí me gusta mucho porque nos da una idea de cómo le va a ir a una película en las siguientes semanas. Esa métrica se llama Cinema Score. Es más, voy a diferenciar un poco esto para que ustedes lo tomen en cuenta aquí. Rotten Tomatoes es un metasitio que reúne un promedio de las opiniones de los críticos. ¿Qué opinamos los que hablamos del cine o de las series? Rotten Tomatoes, 214 críticos le dan un 35%. Quiere decir que la crítica no estamos avalando esta película, estamos diciendo que es bastante mala. Una película que fuera aceptable tendría un 60%. De 60% para arriba va siendo mejor esta película. La mayoría de las nominadas al Oscar, por ejemplo, tienen de 80s a 90s, ¿no? Muy, muy buenas críticas. Ok. Ahora, CinemaScore, que es la otra métrica que les estoy diciendo. CinemaScore lo que hace es, este grupo va a las salas en Estados Unidos y le pregunta a la gente qué le pareció esta película. Y la gente va a
evaluar estas películas en una escala como califican en Estados Unidos en las escuelas. A más, B más, B menos, C y demás, ¿no? Donde lo mejor sería un A más. Sería una calificación lo más similar a un 95 a 100, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante Cinema Score? Porque esta evaluación nos da lo que va a ser el boca a boca, es decir, qué está opinando la gente. Porque los críticos podrán decir o podremos decir algo, pero no necesariamente se va a dictar lo que esto va a tener de influencia en la taquilla. Hay por ahí casos como Venom, que tiene muy mala evaluación en Rotten Tomatoes, pero a la gente le gustó y a la película le fue bien. En el caso de Argyle tiene una C+. Es una pésima calificación. Pésima. Esto quiere decir que en las siguientes semanas, esta taquilla, esos 35 millones de dólares que hizo Argyle, se van a caer. Pero mucho. Estamos hablando de que se van a caer, el promedio es un 60%. Estamos hablando de que esto se va a caer probablemente un 70, un 80%. Es decir, el tiempo de vida de esta película ya está marcado desde ahorita, que va a ser cortísimo. Y entonces, pues no va a recuperar, no hay manera. Si trajo 35 millones de dólares, pues ustedes calculenle que por lo menos, y no por lo menos, va a perder más de la mitad. O sea, calcúlenle cuántas semanas eso nos va a dar. Probablemente esta película, si bien le va a lograr superar los 100 millones de dólares en la taquilla internacional. Si bien le va. Probablemente ni eso. Es un problema. Y eso tiene que ver con todo esto que yo les estoy contando. No es una película que funcione. No es una película que uno salga y diga, qué padre, quiero más, cuéntame. Me la pasé espectacular, la super recomiendo, me hizo sentir muchas cosas, me hizo pensar muchas cosas. No, es una película terrible, tampoco. Yo creo que el 35% de Rotten Tomatoes quizás es un poco más estricto o exigente de lo adecuado, pero es una película bastante X. O sea, yo la catalogaría como estas películas que dices, bueno, pues sí, fui, la vi, me pasé un rato bien. O sea, no siento que vi una porquería. Tampoco siento que vi una peli bastante buena. O sea, te la puedes ahorrar, ¿no? Ya eso ya nos lleva obviamente al ver o no ver. No la vean. O sea, la verdad es que tienen ganas, les cae bien Henry Cavill, que no lo van a ver todo el tiempo, que sí está muy guapo y demás, que sale muy simpático, pues véanla. Tampoco es un crimen quererlo ver y él, a mí también me cae muy bien, ¿no? O les cae bien alguno de los otros actores, les da curiosidad, bueno, ya la pueden ver, ¿no? No les voy a decir, huyan de esta película, como sí se los he dicho de otras películas, ¿no? Pero ver o no ver, pues en términos generales, la verdad es que yo les diría, ahórrensela. Vean Orión y La Oscuridad, es mucho mejor película, dura 1 hora menos, está en Netflix. Vaya, vean cualquiera de las nominadas al Oscar, está Vidas Pasadas, está Anatomía de una Caída, que son mucho mejores películas que esto, ¿no? Y pues sí, ahí está este diagnóstico. ¿Ven la ironía? Porque esto dice que entre más grande el espía, más grande la mentira. Y aquí entre más grande la pretensión, más grande la caída de Argyle. Coméntenme si ya la vieron, si están de acuerdo conmigo. Denle like a este video desde luego. Suscríbanse a el canal y no se olviden de compartir este video. Y bueno, yo los veo en otro ver o no ver y les recuerdo, elige tu historia, escribe tu historia.